Hola corazones, bienvenidos a Cocinando con Mari. Mirad qué delicia de croquetas que he preparado hoy. Si queréis saber cómo las he hecho, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Mira, vamos a abrir una y os las muestro. Está riquísimo esto. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras croquetas de jamón son estos que veis aquí en la mesa. Las cantidades exactas os las dejaré luego abajo en la descripción. Jamón, cebolla, leche, harina, maicena, mantequilla, pan rallado, sal, pimienta, nuez moscada y aceite de oliva. Pues vamos a empezar troceando el jamón. Podéis utilizar jamón en tacos. Trocitos así. Picaremos todo el jamón. Reservamos el jamón. Vamos con la cebolla. Cebolla limpia y la vamos a picar muy finita. Vamos a pasarla al bol. Incorporamos el litro de leche. Lo vamos a calentar. Pues ya hemos calentado la leche. La reservamos. Cogemos una sartén amplia. Incorporamos un chorrito de aceite de oliva. Generoso, un buen chorrito. La mantequilla. El aceite y la mantequilla están caliente. Vamos a incorporar la cebolla. Vamos a dejar que se poche un poquito y esto lo vamos a tener haciendo a fuego lento. Queremos que se cocine tranquilamente. No queremos hacerlo muy fuerte el fuego para que no se nos queme. Pues lleva 5 minutos. Aquí ya empieza a ponerse translúcida, como veis. Vamos a incorporar el jamón. Vamos a dejar que se cocine un poquito más. Incorporamos la maicena y vamos a mezclarlo bien. Recordad, fuego bajo. Y ahora mezclo. Dejaremos que se cocine un poco. Vamos a incorporar la leche a poco. Poquito a poco iremos incorporando la leche. Paciencia, porque las croquetas necesitan eso, mucha paciencia, para que luego estén irresistibles. Sal al gusto, pimienta también al gusto y nuez moscada. Mezclamos y tened cuidado sobre todo que no se os enganche abajo, que no se queme. La bechamel empieza a espesar esto un poquito, lo noto en el fondo. Vamos a ir siguiendo pasando la paleta para que no se nos enganche, que no queremos que se nos queme. No podemos dejar de mover. ¿Veis? Esto ya empieza a espesar, corazones, pero aún no está. Vamos a dejar que acabe de cocinarse. Esto lleva unos 10 minutos haciéndose. Haremos un poquitito más. Si os está gustando este vídeo, dejadme en comentarios si queréis ver más recetas de croquetas y os haré otro día otra receta de croquetas. Pues bueno, corazones, esto ya lleva 20 minutos haciéndose la bechamel. ¿Veis? Esto ya está. Vamos a apagarlo.
cogemos un bol, vamos a incorporar nuestra masa de croquetas, vamos a enfilmar, vamos a dejarlo que toque piel con piel, para que no se nos haga costra. Pues yo me lo voy a llevar a la nevera unas 8 horas. Pues vamos a sacar nuestra masa de croquetas, sacamos de la nevera, han estado 8 horas la masa. Aquí tenemos huevo, el pan rallado, la harina, ¿veis? Está bien firme. Vamos a hacer las croquetas, cogemos masa, manos limpias. Pasamos por harina, quitamos un poco el exceso de harina, pasamos por huevo y la llevamos al pan rallado. Y las reservamos en una bandeja para luego freírlas. ¿Veis? Así haremos con todas. Venga, vamos con el último. Vamos a echar la croqueta al huevo. Pasamos por pan rallado. Pues bueno, corazones, a mí me han salido 42 croquetas. Ahora voy a coger una sartén, la voy a llenar de aceite y vamos a freír las croquetas. Bueno, el aceite ya se empieza a calentar. Vamos a ir incorporando las croquetas. Vamos a darle la vuelta hasta que se haga bien. La vamos a ir sacando ya. La sacaremos en un plato y así haremos con el resto. Pues venga, vamos a sacar la última. Ya tenemos nuestras croquetas. Pues bueno, corazones, espero que os haya gustado la receta de hoy de las croquetas y que os animéis a hacerlo. Y os recuerdo que la semana que viene subo un nuevo vídeo de una salsa de yogur y también venimos con un directo. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.